Efesios 5, del 14 al 17. Vamos a leer. Dice la Escritura, esta carta la escribe el apóstol Pablo, la escribe a la iglesia, la escribe a cristianos de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Versículo 14 le dice, por esta razón, dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Repito ese verso, verso 15. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Le recalqué el hecho de que esta carta fue escrita a cristianos, porque algunas personas, algunos comentaristas, la opinión está dividida. Cuando digo comentaristas, no estoy hablando de comentaristas deportivos o de farándulas, sino estoy hablándole de comentaristas bíblicos. La opinión está dividida que si esta expresión, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, está dirigida a cristianos o está dirigida a gente no cristiana. Fíjese que al estudiar un poco acerca de esto, no me atrevo a decir bastante, pero tampoco es poquito. Pero al estudiar sobre esto, mi opinión personal, por los aspectos que le voy a decir, es que esta frase está dirigida a los creyentes. ¿Por qué le digo esto? Vea conmigo unos aspectos. Por ejemplo, Efesios 1, en el capítulo 1 de esta carta, versículo 1, encontramos que la carta fue escrita a la iglesia. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Es decir, la carta fue escrita a cristianos. En el capítulo 5, del versículo 1 al 3, vamos a leer y dice, capítulo 5, verso del 1 al 3 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, que está hablándole a hijos de Dios. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Está incluyendo a las personas en ese plan. Dice que se dio como ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Está identificando a los recipientes de la carta como hijos, como santos. Si mira usted, por ejemplo, en el capítulo 5, siempre versos 6 al 8, capítulo 5 de Efesios, versos 6 al 8 dice, que nadie os engañe con palabras vanas. La versión en inglés traduce y dice, let no one deceive you with empty words. Palabras vanas o palabras vacías. Pues por causa de estas cosas, y está hablando de inmoralidades, idolatrías, avaricia, en el versículo anterior está hablando de esto. Dice, por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Está haciendo una división, diciendo que hay hijos de desobediencia.
Por tanto, dice, no seáis partícipes con ellos. Está dividiendo entre los hijos de desobediencia y dice, ustedes, en otras palabras, como no son hijos de desobediencia, no sean partícipes con los hijos de desobediencia. Verso 8, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, para mi opinión, es claro que toda la carta en sí está siendo dirigida a creyentes, a gente salva. Y a esa gente salva de la iglesia de Éfeso le dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es decir que esta frase, algunos comentaristas dicen que se refiere a un versículo en Isaías 61. Y es muy posible, estoy de acuerdo con que está refiriéndose posiblemente a ese pasaje específico que dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. No es exactamente lo mismo, pero muchos dicen, el escritor, o en este caso Pablo, estaba refiriéndose a eso. ¿Cómo pueden haber otros pasajes a los cuales muchos dicen que se refirieron a esos otros pasajes? Otras personas dicen que el escritor, en este caso Pablo, porque si usted mira en el versículo 14 dice, por esta razón dice, en otras palabras Pablo está citando que en algún lugar, ya sea que en Isaías o en algún profeta de la Biblia, dice, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? Entonces dice, así como dice, entonces los comentaristas están tratando de averiguar dónde es que dice eso. Una gran mayoría dice, está hablando acerca de lo que Isaías 61 dice. Otros dicen, no, es que no es exactamente lo mismo que dice, y van a otros versículos y llegan aún a pensar que era un himno que se cantaba en ese entonces. Y fíjese que algo que aprendí unos días atrás es que han habido movimientos donde en diferentes épocas Dios ha visitado a su pueblo y han surgido diferentes movimientos que con el tiempo, pues, vamos a decir, han menguado y han surgido otros movimientos que Dios ha permitido para ministrar a las personas que viven en diferente generación. Los principios cristianos nunca cambian, pero la manera en que Dios da su mensaje, pues va cambiando de acuerdo al tiempo. Por ponerle un ejemplo, ¿usted cree que Pablo, que Pedro, que Juan utilizaron micrófonos para predicar? Obviamente no. No había micrófonos. La iglesia comenzó con bajo, batería, piano. No. ¿Por qué? Porque no habían. Y conforme el tiempo fue evolucionando, pues se van incrementando algunas situaciones que facilitan llegar con el mensaje de Cristo. Por ejemplo, hoy grabamos la palabra del Señor, la transmitimos por medio de televisión, por medio de radio, por medio de las redes sociales. Cosa que 10 años atrás, hablando de las redes sociales, no era algo que se podía hacer con la facilidad que hoy se puede hacer. Entonces, el reto de cada generación es poder llevar el mensaje de la palabra del Señor, los principios de la palabra del Señor, que no son negociables. Cuando digo no son negociables es, no podemos cambiar los principios de la palabra del Señor. La manera en que se va a dar el mensaje puede cambiar en algún momento, pero los principios no se pueden cambiar en este caso. Y por eso es que han habido diferentes movimientos. Por ejemplo, no sé si usted ha oído acerca de un movimiento que comenzó cuando Estados Unidos comenzó a ser poblado.
Era un movimiento que se llamaba de los Quakers. ¿Alguien ha escuchado acerca de los Quakers? Quizás muchos no hemos escuchado, pero si yo le refiero una comida, usted va a saber a qué me estoy refiriendo. De donde yo soy, donde yo caí para nacer, no voy a decir cuándo cayó, no estoy hablando de que nací, en Guatemala, nos daban de pequeño una avena y se llamaba avena Quaker, ¿verdad? Pero eso en una pronunciación un poquito más genuina es Quaker. Y se recuerda usted que en la portada había creo que era un señor blanco, así con el pelo algo blanco, de traje azul y con un sombrero así medio chistosito. Esos eran los Quakers, que eran perseguidos en Inglaterra y que vinieron por el área de Massachusetts. Ahí llegaron en barco y comenzaron buscando la libertad de expresión religiosa a poblar todo el área del noreste de los Estados Unidos. Como voy a decir una división de ellos, surgió otro movimiento que se llamaba los Shakers. No sé si usted ha oído de los Shakers. Ellos no hicieron avena, entonces por eso no los conocemos mucho. Alguien dirá, pero hicieron shakes y eso los venden en... No, esos son otros shakes. En McDonald's. Los Shakers, se les llamaban los Shakers porque fíjese usted de que en algún momento en su culto comenzaban a temblar. Y yo conozco, y usted conoce algunos Shakers hispanos, que no se les llaman Shakers, pero algunas iglesias, y voy a decir esto con respeto, no con un tipo de burla, por favor, ¿verdad? Porque le digo que así fue. Algunos, y me voy a bajar porque me puedo caer, algún tipo de culto donde interpretan o perciben el Espíritu Santo, y entonces hay este movimiento, usted lo ha visto, y comienzan así. Pues haga de cuenta que eso no es nuevo. Así es como los Shakers eran visitados o interpretaban en algún momento la visitación del Espíritu y entonces comenzaban ellos a temblar. Y dice que la razón por la cual temblaban era porque estaban shaking, estaban sacudiéndose de la maldad. Artesanos buenísimos, gente que buscó la excelencia en lo que hacía. Aprendí yo que eran célibes, o sea que no se casaban y quizá por eso pues se extinguieron, obviamente, lógico, ¿verdad? Ya no hay más babies, ¿quién iba a seguir? Simplemente iban creciendo conforme gente iba añadiéndose, pero no se reproducía. Pero fueron visitaciones que tuvieron, Dios visitó, pero una de las cosas por la cual le refiero todo esto es porque, fíjese que ellos no creían realmente en que tenía que haber un pastor que diera la palabra, sino que eran ancianos en su jerarquía, en su gobierno, eran ancianos, pero lo curioso que me llamó la atención es que en sus cantos, lo que ellos cantaban, ponían la doctrina bíblica. Entonces, cada vez que ellos estaban cantando, se estaban predicando. Estaban recordando lo que la palabra de Dios decía. Y una de las cosas que se me hizo curioso es que aplaudían del lado derecho todo el tiempo. Porque creían que con el lado izquierdo, creo que algo así según oí, es porque en latín le llamaban al lado derecho destra, muy parecido al italiano, pero en el lado izquierdo le llamaban sinestra, que daba la idea como de siniestro, entonces por eso ellos venían y entonces aplaudían el lado derecho. Y con el lado izquierdo hacían esto. Y cuando hacían esto es porque estaban aplastando al diablo, dice.
Eran diferentes maneras de culto, pero lo que le quiero marcar es que dice que en sus cantos ellos ponían doctrina bíblica que les estaba recordando cómo es que uno debe de conducirse. Se me hizo interesante. Vea cómo cambia todo y fueron muy efectivos en su tiempo. Y ese es el reto de la iglesia. Que en el tiempo que hoy tenemos, podamos nosotros ser efectivos en transmitir en el lenguaje que Dios nos ha dado, con los medios que nos ha dado, con las costumbres que manejamos, poder transmitir los principios bíblicos a un mundo que está muerto. Entonces, Pablo a esta iglesia en Éfeso le dice: iglesia, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos. Es decir, que una actitud de sueño espiritual en algún momento puede interpretarse o ser similar a como estar muerto. Y recuérdese usted que cuando uno está durmiendo está insensible, especialmente si tiene un sueño fuerte, pesado. Como alguien dice, a mí me puede pasar un tren encima que no, y se lo creo, porque el oírlo dormir casi uno siente que el tren viene, ¿verdad? Está uno insensible en eso. En ese sentido, entonces, es lo que el apóstol está hablando a cristianos. Ese es mi punto. Está diciendo: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero el versículo 15 habla y dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como a sabios. Le repito, está hablando a iglesia. Otro caso similar, que es de alguna contradicción teológica, pero una vez más yo me inclino a pensar y me inclino a ver por el estudio de la palabra que se lo está diciendo a cristianos que, aunque son salvos, en algún momento están cayendo en sueño espiritual. Por ponerle un ejemplo, el Señor fue con Pedro, Jacobo y Juan, 3 de sus mejores discípulos, a orar al monte, y usted sabe que se le durmieron. Y el Señor les dice: el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. En esa lucha con la carne que nosotros tenemos, podemos caer en algún momento en algún tipo de sueño espiritual. Y el sueño espiritual nos va a hacer que comencemos a adaptarnos a las cosas de los muertos espirituales o a las cosas del mundo. Nuestros anhelos que antes estaban muy espirituales, ahora comienzan a parecerse mucho a los anhelos del mundo. Afanes, y por eso es que el apóstol, antes de entrar a todo eso, dice: por cosas como estas, verso 6 dice: que nadie os engañe con palabras vanas o palabras vacías, pues por causa de estas cosas, y le decía que está hablando en el verso anterior, dice verso 5, porque con certeza sabéis que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios. Es decir, que estas situaciones de avaricia, de inmoralidad, de idolatría y de todo tipo de situación semejante es normal en el mundo. Usted no se va a extrañar en el mundo que sean mal hablados. Usted no se va a extrañar en el mundo que sean idólatras, que estén afanados al punto de ver nada más lo material y nada de lo espiritual. Usted no se extraña de eso. Es lógico que el mundo es así. Pero la iglesia es llamada a ser distinta si estamos despiertos. Pero cuando comenzamos a dormirnos, el sueño espiritual no se manifiesta, óigame bien esto, en que físicamente se le cierren los ojos, sino que son los ojos espirituales los que comienzan a cerrarse. Comienza usted a caer en los anhelos que el mundo tiene. Y por eso es que yo interpreto y veo en la palabra del Señor que estas palabras son para alertar a la iglesia para que no caiga en un estado de sueño espiritual. Y como dice algo similar en Santiago, capítulo número 4, verso 8, el apóstol Santiago, en este caso no Pablo, sino Santiago, le dice en su carta: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos,
pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y no voy a entrar en detalles sobre esto, pero es un caso similar. Santiago le está hablando a cristianos también. Y le está diciendo, acérquense a Dios, que Él se va a acercar a ustedes. Quiero antes de continuar hacerle una pregunta. Yo sé que la gran mayoría de acá somos creyentes, somos cristianos. Pero siendo cristianos, no le voy a decir que me responda, pero si me quiere responder a mí. Siendo cristiano, ¿verdad que hay momentos en los que uno se siente más cerca de Dios? Y otros momentos donde uno se siente que está lejos de Dios. Yo le diría, no es una realidad. Dios siempre está con usted. De hecho, le ha dado su espíritu. Pero uno siente porque sus actitudes, porque la falta quizás de obediencia, de búsqueda o de comunión, como que lo están alejando a uno de esa cercanía. Entonces, yo interpreto que es exactamente el mismo principio que Santiago le está diciendo. Acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Tomen las acciones que tienen que tomar. Ahora, quiero llevarlo a varios versículos, pero uno de ellos es uno que hablábamos el día viernes, solo quiero recordarlo. Filipenses 12:13. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Está conmigo, ¿verdad? Filipenses 12:13 dice, así que hermanos míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, aquí está el apóstol Pablo hablando, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y le decía que esa palabra, ocupaos de vuestra salvación, óigalo bien, no dice ocupaos en vuestra salvación. Repito, no dice ocupaos en vuestra salvación. Porque si dijera ocupaos en vuestra salvación, me está diciendo que yo debo trabajar para ser salvo. Pero no es así. La palabra claramente dice que la salvación es por gracia. Yo ya soy salvo, pero debo de ocuparme en esa salvación que ya tengo. Ya me salvaron, me dieron nueva naturaleza. Entonces lo que tengo que hacer ahora es cultivar, alimentar esa nueva naturaleza. Y le decía que la versión en inglés, una versión en inglés, la King James dice, work out your salvation. Lo que dicen las personas que van al gimnasio cuando van al gimnasio. O cuando a usted le preguntan y lo miran así más ponchado, le dice, you're working out, right? ¿Qué está diciendo? Que está haciendo ejercicio, que está ejercitándose. Y está sacando los músculos que están ahí, pero no se miran. Que en algunos de nosotros no se miran ni se mirarán. Pero están ahí. Pero cuando alguien comienza a ejercitar, entonces esos músculos, ¿sabe qué? Se despiertan, por decir algo. No es que se despierten, ¿verdad? Pero comienzan a surgir. Entonces, eso es lo que sucede. Nuestro ser espiritual es un ser espiritual fuerte. Dice la Biblia, el Señor, en las palabras del Señor Jesús, el espíritu siempre está dispuesto. Usted tiene, yo tengo dentro de mí el Espíritu de Dios que es capaz de hacer cosas maravillosas, extraordinarias. Believe me this morning, that is true. Tenemos dentro de nosotros el Espíritu de Dios que es capaz de vencer todo temor. Tenemos el Espíritu de Dios que es capaz de darnos palabras de sabiduría que nosotros nunca nos imaginamos que podían salir de nuestros labios. Tenemos el Espíritu de Dios que puede hacer que nuestra vida sea agraciada y podamos vivir experiencias maravillosas, únicas,
voy a usar esta palabra, espectaculares en nuestra vida. No sé si usted quiere una vida normal o quiere una vida extraordinaria. Digan amén los que quieren una vida extraordinaria. De sorpresas maravillosas. Ahora, vea bien esto, no va a venir sin ataque, no va a venir sin algún tipo de presión del enemigo para querer frenar, pero más poderoso es el que está con nosotros. Pero es el diseño de Dios para cada uno de nosotros. But we have to work out our salvation. Tenemos que tener algún tipo de acercamiento a Dios, según lo que dice Santiago. Ahora, en consideración a esto, déjeme llevarlo a que usted y yo veamos que la palabra dice que es Dios el que obra en nosotros el querer y el hacer. Esa vida de extraordinarias cosas van a venir no porque usted y yo seamos muy sabios o muy capaces, sino van a venir porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Le voy a leer unos versículos rápidamente. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si Jesús dijo eso, yo mejor lo acepto, no lo discuto y digo: Señor, no me gusta, pero tienes razón. Separado de ti, nada puedo hacer. Separado de ti, lo voy a decir de mi persona, separado de ti, no soy bueno para nada, Señor. Yo lo digo de mí. Ya si usted no lo quiere decir o lo quiere decir es usted, pero no se lo voy a decir que usted lo diga, ¿verdad? 1 Corintios 12:6 dice: hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace las cosas en todos. Es decir, que en esa variedad de ministerios, operaciones, cosas extraordinarias que Dios quiere hacer con sus hijos, dice que es Dios el que las hace, no somos nosotros. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Aquí le está hablando Jesús a sus apóstoles, que les había dicho: me voy a ir, y ellos se quedaron con un poquito de inquietud, pero tranquilos, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? No les dijo: y por la enseñanza, y por el entrenamiento, y por la diversidad de personas que en grupo hacen un buen grupo. No les dijo nada de eso. Les dijo: van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ni siquiera les dijo cuando se pongan de acuerdo. Dijo: van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. A media predicación le pido que me ayude y diga usted conmigo: Espíritu Santo, te necesito. Te necesito, Señor. Ahora, una de las cosas que quiero decirle, y quisiera pensar yo que es la voz de Dios que habla a mi vida, pero fíjese que a veces asumimos cosas. Por ejemplo, cuando vino el Espíritu Santo y cayó sobre los que estaban reunidos en el aposento alto, pensamos de que ellos, obviamente como los vieron y los confundieron como borrachos, pensamos nosotros que el ser embriagado del Espíritu va a tener las mismas reacciones que el que se embriaga de alcohol. Pero no, hermano. Yo no sé por qué asumimos a veces cosas y decimos, ¿verdad? Y entonces, en base a eso, a veces la gente tratando de imitar o queriendo hacerle, hermano, yo personalmente creo que el embriagamiento del Espíritu Santo quizás pueda confundirse, porque le voy a poner otro ejemplo. La mamá de Samuel dice que estaba derramando su alma en el altar y el sacerdote la confundió, que estaba como borracha.
Pero es decir, usted puede estar siendo embriagado al Espíritu Santo en un toque maravilloso del Espíritu que lo está haciendo llorar, quizá compungido. Y le voy a decir algo, y está Dios derramando su Espíritu. Pero una cosa que quiero dejarle en su corazón esta mañana es, cada vez que Dios derrama de su Espíritu sobre nosotros, nos da capacidades espirituales. Por eso usted y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Domingo anterior una hermana me compartía algo acerca de su familia, me decía acerca de uno de los miembros de su familia que estaba pasando alguna situación y estábamos en la iglesia acá, hermano, en esa oración y de repente comenzó a llorar y él mismo le decía a ella, sentí algo que nunca he sentido y desde ese día comenzó a cambiar. Cada vez que Dios visita, Dios hace algo en nuestras vidas, quita o pone algo. Por eso yo necesito el Espíritu Santo para lo que está delante de mí. Y el Señor le dice a los discípulos, tranquilos, cuando venga el Espíritu Santo van a recibir el poder para ser testigos y van a llevar el evangelio. Y lo llevaron de una manera maravillosa. Pero es Dios el que lo hace. De hecho, 1 Corintios 3, 16 y 17 dice básicamente, afirma esta verdad. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Añade, dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Y cuando dice aquí, el que destruye el templo de Dios, mire, hemos malinterpretado, a mi opinión, hemos malinterpretado esta frase. Decimos, hermano, mire, por eso cuídese, porque usted es templo del Espíritu Santo y el que destruye el... Pero lo que el Señor estaba diciendo ahí el apóstol no era solamente en relación a eso, sino porque en ese momento la iglesia estaba siendo atacada, perseguida por gente que quería destruirlos con armas, con cárceles, con azotes. Y entonces por eso dice ahí, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. Es decir, no se aplica simplemente al hecho de que usted no se cuide, porque si aplicamos eso, entonces, si usted no se cuida, destruye el templo de Dios, el verso dice que Dios lo va a destruir a usted. ¿Sí me explico? Obviamente debe de cuidarse. ¿Para qué? Para que vivamos una vida menos achacosa, ¿verdad? Y podamos terminar la carrera. Pero lo que aquí está diciendo, está hablando el apóstol, porque habían personas que literalmente querían destruir a la iglesia. Los mataron, los encerraban, la iglesia tenía que trabajar clandestinamente porque estaba siendo afectada. Capítulo 6, versos 19 y 20. Recalca esta verdad. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y no sois vuestros, vea esa frase, y no sois vuestros. Amados hermanos, ya nos compraron. Y si alguien dice, no, mi libertad yo no la vendo por nada del mundo, es que nunca la ha tenido. ¿Cuándo usted cree que la tuvo? ¿Cuándo yo creo que la tuve? Nunca la tuve. No, hermano, mire, antes yo hacía lo que quería. No hacía lo que quería, hacía lo que el diablo quería que usted hiciera. O sea, aquí la única opción que tenemos es, o queremos tener de Señor a Satanás, al diablo, o queremos tener como Señor al Dios que nos ha creado y que nos ama y que tiene planes maravillosos para nuestra vida. Nos ha comprado y ahora somos de Él. Pues por precio habéis sido comprados. Dice, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios. Y en Gálatas 3:3, para concluirle estos versículos, dice, el apóstol Pablo hablando a la iglesia que estaba en Galacia, dice, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne o en la carne? Todo esto se lo he dicho porque las cosas maravillosas, extraordinarias, milagrosas, la fuerza, las oportunidades que Dios va a poner y la capacidad para poder realizarlas, las vamos a hacer única y exclusivamente a través de la fuerza y la habilidad del Espíritu de Dios. Porque sin Él
nada podemos hacer. Volviendo entonces a Efesios, dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pero dice en el versículo 15, por tanto tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. Entonces yo quiero definir, ¿cuándo soy insensato y cuándo soy sabio? Lo que le he dicho hasta ahorita es solamente para llegar a este punto. Lo que quiero definir es cuándo, según la palabra de Dios, soy insensato y cuándo, según la palabra de Dios, soy sabio. La Biblia habla que la sabiduría del mundo dice que es necedad para Dios. Y la sabiduría de Dios es necedad para el mundo. Es decir, que cuando caminamos en la sabiduría de Dios, el mundo dice, esa es necedad. Eso es locura, o lo que está de moda, la palabra de moda. Eso es fanatismo, dice. Está muy de moda decir, hoy día, en la generación que vivimos, está muy de moda decir, I'm not religious. No soy religioso. Dicen, I'm spiritual. Soy espiritual. Hermano, el mundo siempre va a tomar el evangelio como algo que no le hace sentido. Entonces, de acuerdo a la palabra, ¿cuándo soy sabio y cuándo soy insensato? Usted y yo tenemos la opción de caminar sobre la sabiduría del mundo o caminar sobre la sabiduría de Dios. Pero les recuerdo hoy lo que la palabra de Dios dice. Si algo vamos a poder, lo vamos a poder hacer a través del Espíritu de Dios. Porque es Dios el que obra en nosotros el querer como el hacer solo para su beneplácito. Entonces, en base a esto, 1 Corintios 3, del 18 al 20 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, vea lo que dice. Hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Lo leemos una vez más. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría del mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, dice, los cuales son inútiles. No sé si usted se ha dado cuenta, hermanos amados, y voy a tocar una vez más este tópico brevemente. Sé que es riesgoso en el tiempo que vivimos tocarlo. Sé que es riesgoso. Pero hoy más que nunca, no sé si usted se ha dado cuenta que en programas, noticias, películas, siempre hay alguna representación homosexual o de lesbianismo. Y especialmente en ciertas películas les dan antes, obviamente en una manera que no era la correcta, pero daban papeles secundarios de relleno o los ridiculizaban. No, hoy día están tomando un papel protagónico. Hoy día están siendo los importantes de la película. Porque la palabra de Dios se debe cumplir. Y en los razonamientos del mundo, hoy usted sabe que ya es legal el tener que reconocer que cuando usted va a llenar alguna aplicación, en mi tiempo decían, habían dos casillas nada más, o uno era hombre o uno era mujer. Yo nunca fui mujer, ¿verdad? Pero en este caso, hombre, male or female. Hoy no. Usted va a ver male, female,
transgender, lo que le decía yo, LBTG, entonces, hay opciones. Hermano, la sabiduría del mundo es insensatez. Y se lo voy a decir en mi concepto más básico en esto. Si realmente eso fuera así, podrían procrear. La única unión que puede generar vida es la unión de un hombre con una mujer. Ahí podemos ver claramente el diseño de Dios. Pero vivimos en un tiempo que ese es un reto. Y le digo, sé muy bien lo que estoy hablando y sé que en algún momento eso puede traer una repercusión. Y quizás alguien me diría, no, pastor, sea sabio, no hable de eso. Es ahí donde o soy sabio ante los hombres o soy sabio delante de Dios. Como en el caso de Daniel, hubo un edicto que dijo, el rey ha dicho que nadie puede orar a otro Dios, sino solamente al rey. Cuando oigan todos los instrumentos, todos van a orar al rey, ¿verdad? El único que no hizo caso a eso fue Daniel. Y lo metieron al foso de los leones. ¿Usted cree que Daniel no sabía eso? Daniel lo sabía muy bien. Y Daniel abrió las ventanas de su aposento y sabía que lo estaban viendo y levantó las manos y comenzó a orar. Y lo metieron al foso, si estoy correcto en la interpretación o recuerdo bien, lo metieron al foso. Pero en el foso, el ángel del Señor se manifestó como a ningún otro. Al grado que el mismo rey la mañana siguiente llega preocupado, hermano, a preguntarle a Daniel porque lo quería. Oh rey, el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado del foso de los leones. Pero ¿qué si Daniel hubiera dicho, sí tienen razón, mejor voy a ser discreto, voy a orar en secreto, voy a tener una devoción de hipocresía? Usted sabe que hay mucha gente, no conozco a nadie, pero sé que hay, que tienen ese tipo de cristianismo. Mire, usted es cristiano. Sí, pero aquí calladito para que nadie se dé cuenta. We have to be light. Tenemos que proclamar. Hay gente, me da gusto cuando lo veo, que en sus carros ponen ahí, hermano, para que todo el mundo sepa. Yo no he llegado todavía a eso porque a veces el diablo me tienta cuando voy manejando. Digo, voy a dar un mal testimonio cuando, como le comentaba el viernes. De una u otra manera, we have to let the world know. Tenemos que dejarle saber al mundo que hemos elegido vivir en la sabiduría de Dios, aunque parezca necedad, que creemos en la oración, que vamos a la iglesia, que creemos en servirle a Dios, que creemos que es bueno poder honrar a Dios con nuestra vida y todo lo que nosotros somos. Necesitamos caminar sobre los patrones de la sabiduría de Dios, aunque para el mundo eso sea una necedad. Para muchos de sus familiares, amigos y vecinos, usted hoy está perdiendo el tiempo. Es más, para aquellos que vienen de lejos, dice, y hasta allá vas. ¿Cuánto gastas de gasolina? Mire, no le ponga tanto, decimos allá en mi pueblo, cráneo a eso, porque véalo como una inversión para su vida espiritual. Sepa que cuando usted viene y el Espíritu se manifiesta, Dios le va a dar bendiciones mucho mayores que cualquier cosa y va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición en su vida hasta que sobreabunde en todo eso. Y estamos rompiendo patrones. Déjeme decirle algo, estamos en esta ciudad, en este lugar, estamos rompiendo patrones. Ayer lo pudimos ver, la gente decía, no creen que una iglesia, pues de una minoría en este lugar, puede estar funcionando acá.
no lo creen, pero lo están comenzando a asimilar. Y Dios quiere usarnos a todos nosotros para que la luz de Cristo en este lugar levante lo que Dios quiere hacer como expansión de su reino. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Ahora, ese es el mensaje, eso es lo que quiero dejar en su corazón, pero déjeme nada más concluirle con esto. En Efesios entonces, el versículo 16 del capítulo 5, después de que dice, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Ya usted sabe de que andar como sabios es andar de acuerdo a la sabiduría de Dios. Porque si usted elige andar de acuerdo a la sabiduría del mundo, entonces, de acuerdo a Dios, usted está siendo insensato. Pero si usted es insensato ante los ojos del mundo, pero está caminando de acuerdo a la sabiduría de Dios, es lo que nos conviene. Entonces, el versículo 15 dice, versículo 16, perdón, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El aprovechar bien el tiempo está unido, va de la mano con acercarse a Dios. No puedo yo estar aprovechando bien el tiempo lejos de Dios, le repito. No puedo estar aprovechando el tiempo lejos de Dios. Si estoy lejos de Dios, estoy desperdiciando o desaprovechando el tiempo que tengo. ¿Por qué? Porque leímos, hemos sido comprados por precio, ya no somos de nosotros, somos propiedad de Dios. El aprovechar bien el tiempo está unido a acercarnos a Dios. Estar cerca de Dios es buscar la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 habla sobre eso y por eso le decía yo, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes ser llenos del Espíritu. Esa llenura no es para que andemos, hermano, todo el día, es que estoy lleno del Espíritu. No, no. En algún momento podrá manifestarse, no lo dudo, pero yo he llegado a convencerme de algo. La llenura del Espíritu es mucho más que eso. Son capacitaciones, son liberaciones internas. Es cuando alguien, por ejemplo, es todo tímido. Le voy a poner un ejemplo. Alguien que diga, no, fíjese que yo no puedo ir a aplicar por esos trabajos porque mire, me da pena, ¿qué van a pensar? Mire, yo no puedo, es que, y uno dice, pero tiene la capacidad, ¿por qué no lo hace? No, es que mire, yo cuando miro que ya están enfrente de mí, siento que me tiembla todo y me pongo así todo cohibido, toda cohibida, no puedo. Y de repente el Espíritu lo llena o la llena. Y en ese momento, hermano, siente, dice en el nombre del Señor y cambia su temperamento. Y el débil ahora dice, fuerte soy. Para mí eso, porque lo he experimentado, es la llenura del Espíritu Santo de Dios. No es solamente está lleno el Espíritu y sigue con su misma vida miserable. Si nos buscamos al Señor, nos humillamos delante de Dios, pero cuando estamos de rodillas delante de Dios, Él nos exalta y nos exaltará, hermano, así como Daniel, así como José, así como exaltó a aquellos que fueron y confiaron en la llenura de su Espíritu. This is not a game. Permítame ser un poco, como dicen ustedes en inglés, crass, vulgar. I'm not dumb. Yo no soy tonto, no quiero perder mi tiempo en emocionalismos. Hermano, creo que esta palabra de Dios es capaz de transformarme, bendecirme, llenarme, honrarme, hacer cosas maravillosas en mi vida. Por eso vengo a humillarme delante de Dios. Me conviene estar humillado delante de Dios, y aunque tenga todo el mundo en contra, pero el que está con Dios, Dios y usted son mayoría todo el tiempo, all the time. Es una realidad. Entonces nos conviene, aprovechando bien el tiempo. Usted hoy, yo hoy, espero aprovechando bien el tiempo. Elegí estar en compañía de los santos, de los redimidos.
Elegí estar oyendo la palabra de Dios que me dice hoy que tengo dos opciones. Una, caminar en la sabiduría del mundo o caminar en la sabiduría de Dios. Y aunque la sabiduría de Dios sea necedad para el mundo, pero esta sabiduría es la que me va a llevar a lugares donde jamás la sabiduría del mundo me iba a poder llevar. Entonces, para caminar en la sabiduría y ayuda de Dios, debo caminar no confiando en el hombre, porque solo Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y sé que muchos de nosotros, muchos de ustedes tienen retos, tenemos retos, donde necesitamos que eso se haga una realidad. Amén.